Bienvenidos a Historia de Chile, el canal que tiene por objetivo resumir en videos cortos la historia de este país desde sus orígenes hasta la actualidad. En esta ocasión, revisaremos la expedición de Pedro de Valdivia a las infames tierras de Chile y las dificultades que tuvo que enfrentar para poder sostener su empresa donde antes había fracasado Diego de Almagro. Pedro de Valdivia nació en la región de Extremadura a fines del siglo XV, en la comarca de La Serena. Miembro de la familia de hidalgos de la Casa de Valdivia, y en cuyo seno fue cultivado en el arte de las letras y las armas, lo cual presenta una gran diferencia con el bastardo e iletrado Diego de Almagro. En España, su experiencia militar fue muy nutrida, poniéndose a las órdenes del rey Carlos, primero en la Guerra de las Comunidades de Castilla y luego en las guerras de Flandes y de Italia, por las cuales el monarca buscaba hacer valer su poderío y derechos sucesorios. Como resultado personal para el joven Valdivia, este episodio de su vida le significó fama y fortuna, lo cual bastaría al común de los españoles para tener una vida tranquila y satisfecha. Si bien Pedro de Valdivia intentó echar raíces en España contrayendo matrimonio, esta situación no se mantendría estática por mucho tiempo, pues finalmente terminaría por embarcarse rumbo al Nuevo Mundo en 1535. Es preciso reflexionar sobre estos últimos datos, pues serán de suma importancia para comprender los eventos posteriores. ¿Por qué una persona que tiene el futuro asegurado optaría por dejar todo atrás para embarcarse en una incierta aventura hacia las Indias? ¿Por qué Valdivia, teniendo honor, fama, linaje y sustento decente, escogería buscar en el Nuevo Mundo lo que ya tenía en España? La respuesta la podemos encontrar en el escaso epistolario que nos ha quedado del mismo conquistador de Chile y en el cual podemos encontrar reiteradas menciones a la importancia del servicio a su majestad, a la Iglesia Católica y sobre todo al honor y la gloria. Pero más interesante resulta contrastar esta actitud inconformista con el lema de la Casa de Valdivia. Cito: "La muerte menos temida da más vida", enmarcado en este probable escudo de armas de nuestro protagonista. De más está profundizar en cómo este lema familiar pudo haber influido en él. Valdivia se embarcó hacia el Nuevo Mundo bajo las órdenes de Jerónimo de Ortal. Ya en tierra firme, las diferencias entre el líder de la expedición y sus subalternos hizo que algunos de ellos decidieran desertar, entre ellos Valdivia. Si bien los cabecillas de los rebeldes fueron apresados y enjuiciados por las autoridades, como Pedro de Valdivia no figuraba entre ellos, fue puesto en libertad. Luego, junto a su amigo Jerónimo de Alderete, pusieron rumbo hacia el Perú. Al poner pie en el Perú, en 1538, Valdivia y sus acompañantes cayeron en cuenta que el territorio se encontraba en medio de una guerra entre españoles por el control de dicho territorio. Como vimos en el video anterior, Diego de Almagro había retornado desde Chile con la intención de acrecentar su poder y riquezas en el Perú. Rápidamente, Pedro de Valdivia tomó partido por el bando de Francisco Pizarro, que resultó vencedor sobre las fuerzas de Almagro. En agradecimiento por sus servicios, fue recompensado con una encomienda y una mina de plata en Potosí. No obstante, aquello no es lo que Valdivia tenía en mente, pues deseaba antes que todo que Francisco Pizarro le concediera el título de adelantado para explorar y poblar nuevos territorios. Nuevamente estamos frente al inconformismo que estudiamos cuando nuestro protagonista se encontraba en España. Desecha la oportunidad de una vida acomodada por la incierta aventura. Por no presentarle mayor gasto o inconveniente, Francisco Pizarro decide acceder a los requerimientos de Valdivia. Toda expedición de conquista en América debía contar con tres componentes básicos para efectuarse. 1. La autorización de alguna autoridad. 2. El financiamiento. Y 3. Una dotación de hombres necesarios. En esos momentos, Valdivia solo contaba con la venia de Pizarro para llevarla a cabo, mas no con los otros dos factores.
Las aventuras de conquista del Nuevo Mundo se caracterizaron por ser empresas privadas. Esto significa que corría por cuenta del organizador de aquellas el asegurarse el financiamiento y las fuerzas para realizarlo, pues la corona solo le correspondía otorgar la autorización y los derechos para ello. Para Valdivia, conseguir los fondos y los hombres para su aventura fue lo más difícil, pues la fama de Chile se encontraba por los suelos tras el fracaso de la empresa de Diego de Almagro. Ni un prestamista quería arriesgar su capital en una empresa que podía terminar igualmente en fracaso, y ningún soldado quería poner su pellejo en juego por una aventura destinada al desastre. Por lo que ya hemos visto, Valdivia no era hombre que renunciara fácilmente a sus pretensiones, y fue por ello que, tras largos meses de arduo trabajo, logró reunir un modesto capital y 11 hombres para su compañía. Adicionalmente a estos, una mujer, Inés Suárez, decidió sumarse a la empresa de Valdivia. Inés había llegado desde España buscando a su marido, del cual había dejado de recibir noticias, y que solo conocería su fatal destino al llegar a Perú. Como compensación por su viudez, había recibido una encomienda y tierras cercanas a las asignadas a Pedro de Valdivia, con quien entabló una relación de amistad e intimidad. Pero, como sacado del mejor guión cinematográfico, cuando Valdivia se disponía a iniciar la marcha hacia Chile, apareció en Perú Pedro Sancho de la Hoz, y con él una capitulación concedida por el mismo rey de España para conquistar las tierras al sur del estrecho de Magallanes. Pizarro, quizás viendo que esto podría significar un conflicto entre Valdivia y Sancho de la Hoz, y consciente de que la relativa estabilidad del Perú no podía soportar un nuevo enfrentamiento entre españoles, instó a ambos a asociarse en una empresa de conquista conjunta, y si ambos terminaban por sacarse los ojos más adelante, al menos sería lejos del Perú. Mientras que Valdivia debía aportar con el capital y sus fuerzas reunidas, Sancho de la Hoz se comprometía a proporcionar caballos, armas y transportes para la expedición. No sé, todo esto me suena muy similar a la asociación entre Pizarro y Almagro para conquistar el Perú. Y ya sabemos cómo terminó todo esto, ¿no? Antes que cualquier paso debía resolverse primeramente el asunto de la ruta a seguir, y evidentemente los aprendizajes obtenidos de la expedición de Diego de Almagro serían de mucha utilidad. ¿Sería prudente arriesgarse en las alturas de la ruta andina del Capacñán, el camino del Inca? ¿O mejor sería aventurarse por las desoladas tierras de Atacama? Ambas opciones le habían significado grandes pérdidas al adelantado Diego de Almagro. Finalmente, la pequeña columna de españoles y servidores indígenas bajó desde la Sierra Cusqueña con rumbo al Valle de Arequipa, donde luego la expedición tomaría rumbo para enfrentar el desierto más árido del mundo. Durante el trayecto, varios españoles que habían escuchado las noticias acerca de la aventura de Valdivia se unieron a su comitiva. No obstante, de Pedro Sancho de la Hoz no se tenía noticia alguna, ni de él ni de las vituallas que se había comprometido a aportar. Al salir de la quebrada de Tarapacá, la hueste ya sumaba 110 peninsulares y cientos de indígenas de servicio. Mientras tanto, Sancho de la Hoz, que efectivamente se había quedado tratando de reunir las provisiones acordadas, solo encontró dificultades, por lo cual decidió ponerse en marcha hacia donde se encontraba Valdivia. En junio de 1540, junto a 4 cómplices, pudo encontrar el campamento de su socio en el oasis de Chiu Chiu, y aprovechando la protección de la noche, se dirigió a la tienda de Valdivia con la intención de tentar la suerte a su favor. Pero en lugar de hallar al capitán de conquista, solo se topó con Inés Suárez en el lecho, pues Valdivia se encontraba en otro lugar reuniendo fuerzas. A su regreso, Valdivia sometió a juicio por traición a los conspiradores, a los que fue perdonada la vida a cambio de que Pedro Sancho de la Hoz cediera legalmente y por escrito su autoridad y sus derechos sobre la conquista de Chile. De la Hoz solicitó a Valdivia
poder acompañarlo para no tener que enfrentar a sus acreedores en Perú, a lo cual este aceptó a condición de viajar desarmado y bajo constante vigilancia. Ahora tocaba enfrentar la parte más difícil de toda esa zona desértica al sur del Perú. Tras superar el oasis del actual San Pedro de Atacama, encontrar fuentes de agua, poblados o siquiera un mísero árbol bajo el cual resguardarse se volvió prácticamente imposible. Enfrentando temperaturas máximas que superaban los 40 grados centígrados y mínimas que fácilmente bajaban del cero, las penurias que esta hueste debió enfrentar fueron insoportables. Las dificultades hicieron que los ánimos flaquearan y que comenzara a hablarse de amotinamiento, por lo cual Valdivia presto mandó a ejecutar al imputado por traición. El jueves 26 de octubre de 1540, la agotada hueste valdiviana llegó finalmente a un riachuelo que marcaba el fin del terreno más difícil que debió enfrentar en su viaje de ida. Estaban en el valle de Cupayapo, el actual Copiapó. Ya no se encontraban en las tierras pertenecientes al Perú, habían llegado a Chile. En las localidades que anteriormente habían andado los conquistadores, las comunidades indígenas habían ofrecido resistencia principalmente en la forma de enfrentamientos armados, pero también habían hecho uso de una estrategia que Valdivia debería enfrentar de manera cada vez más recurrente: esconder o destruir las fuentes de alimento acumuladas. El objetivo era dificultar o imposibilitar el avance de los invasores blancos. Mismo escenario debió enfrentar la hueste valdiviana en el valle de Copiapó, en contra de las comunidades diaguitas, las cuales fueron brutalmente sometidas. Una vez asentado su poderío, Pedro de Valdivia procedió a tomar posesión formalmente del territorio en nombre de Dios y del emperador Carlos, llamando a todas las tierras desde allí hacia el sur como Nueva Extremadura, en honor a su patria. A diferencia de Diego de Almagro, que buscaba grandes ciudades y riquezas, Valdivia buscaba tierras para asentarse y colonizar, por lo cual decidió reanudar la marcha hacia el sur una vez que sus fuerzas se habían repuesto. Siguiendo por el Capac Ñan, la hueste se encontró con las comunidades de Aconcagua, que ofrecieron una tenaz resistencia en las formas que anteriormente habíamos señalado: escaramuzas y ocultamiento o destrucción de los recursos. Formalmente, la cultura de Aconcagua suele agruparse dentro del macrogrupo étnico mapuche, que está definido por el uso de una serie de dialectos y tradiciones afines. Más específicamente en el subgrupo de los picunche, que en mapudungún significa gente del norte. Sin embargo, sobre este tema no voy a extenderme mucho, pues como señalé en los primeros videos, no soy un experto en etnología o antropología. Quien lideraba los esfuerzos Aconcagua en contra de la nueva oleada de invasores era Michimalonco, legítimo curaca de la región, instalado en el puesto por las autoridades del Tahuantinsuyo, y que, tras enterarse de la caída de este imperio, había iniciado la lucha por el dominio de la zona, imponiéndose sobre los otros loncos y expulsando al Apunchic, gobernador incásico, Quilacanta. Como podemos constatar, la zona de Chile central antes de la llegada de Pedro de Valdivia se encontraba en una situación convulsa luego de la llegada de las noticias de la caída del Tahuantinsuyo. Logrando sobreponerse a la oposición de los Aconcaguas, la hueste valdiviana llegó al primer valle extenso que encontró en toda su travesía. Este se encontraba bañado por dos ríos importantes, el Mapocho y el Maipo. Corría el mes de diciembre de 1540. El clima de la región era perfecto. El gran valle se encontraba poblado por un importante número de comunidades indígenas. La tierra lucía fértil y la madera abundaba. La escena era prometedora. Los peninsulares asentaron su campamento a orillas del río Mapocho, junto a un peñón llamado Huelén por los naturales, en una isla formada por el cauce principal y un pequeño afluente. Procedió a efectuar la primera misa en agradecimiento por la buena fortuna de la empresa, y luego
Según las mismas palabras de Valdivia, procuré de venir a hablar a los caciques de la tierra, para informarles que desde ahora pasaban a ser parte del Imperio Español y servidores de su Majestad el Emperador Don Carlos. Durante los primeros meses de su asentamiento en el Valle del Mapocho, los picunches sirvieron diligentemente a los nuevos invasores. En sus cartas posteriores, Valdivia explica que esto se debió a que los naturales se encontraban en los meses en que debían cuidar de sus cultivos, pleno verano en el hemisferio sur. Aprovechando la paz de esos momentos, Valdivia procedió a fundar la que sería su primera ciudad, Santiago de la Nueva Extremadura, en honor al apóstol patrona de España. Es importante señalar que el Valle del Mapocho no era una comarca poblada por comunidades primitivas basadas en una agricultura de subsistencia, pues la evidencia científica señala todo lo contrario. Según las investigaciones del antropólogo Rubén Stefberg y el historiador Gonzalo Sotomayor, este valle habría sido la última urbe del Tahuantinsuyo en la zona sur, con un centro urbano y ceremonial en el mismo punto donde Valdivia fundó Santiago. Estas conclusiones están sustentadas en evidencia testimonial de los conquistadores, hallazgos arqueológicos, evidencias de sistemas de canalización y regadío, análisis de imágenes satelitales y evidencias de centros ceremoniales diseminados por todo el valle de Mapocho Maipo. Por lo tanto, es correcto señalar que Valdivia no llegó a un valle despoblado e incivilizado, sino todo lo contrario, asentó su primera ciudad sobre un tejido político, económico y social inca de gran complejidad y funcionalidad, e incluso es probable que supiera de ello antes de ponerse en marcha hacia Chile. Después de innumerables dificultades para armar su expedición, tras meses de penurias y sufrimientos en el trayecto, sobreponiéndose a la adversidad del territorio y sus habitantes ancestrales, Pedro de Valdivia y su compañía consiguió asentarse en su primera ciudad. Sin embargo, sus problemas estaban lejos de haber terminado. Todo lo contrario, estaba a punto de comenzar la guerra de verdad. Pero eso ya es parte de nuestro próximo capítulo. Espero que este video haya sido de su interés y entretención. Si así fue, les pido me apoyen con un like y lo compartan con quienes también pueda parecerle interesante. No teniendo más que agregar, me despido. Soy el profesor de historia y hasta la próxima.